Hola, profe, buen día. Ahí te saludo. Hola, profe, buen día. ¿Qué haces, Augusto? Hola, Fede. Nashi, abrí micrófono. ¿Todo bien? Sí, nada, que no lo estaba escuchando y me puse el auricular. Bueno, ¿qué estás escuchando? ¿Música? No, no, no lo escuchaba a usted, se lo escuchaba como bajo y bueno, No te me lo puse para que nada, escuchen. está bueno tu trabajo. Ahora que te veo, me acuerdo. Bueno, Ah, profe, bueno. una duda. Me habían comentado de que había hablado ayer de un parcial y bueno, justo no estuve. ¿De qué trata? ¿Vos no estabas ayer? Sí estabas. No, entré tarde, porque no me salió la alarma, pero entré Ah, después de lo que lo dijo. no, sí. Les vuelvo a explicar a todos. Bien, vamos de nuevo. Esperen que puse acá, acá. Vamos. Primero les reconozco que son cumplidores, ¿viste? Bueno, vamos acá. Te hago la previa, Augusto. Les expliqué y llegamos por consenso. Si vos no votaste, te jodés. Que les dije que el parcial iba a ser el 5 o 6 de octubre. ¿Era así? Sí, acá lo tengo marcado. Y para septiembre le puse, estamos a 15, 21, 22 más o menos, 21, antes del 21. Yo lo que les doy es hasta el 20, ¿viste? Que me entreguen, cosas que tengan un buen día del estudiante. El segundo trabajo práctico que yo les voy a colgar este fin de las consignas y capaz que le agregue alguna bibliografía, alguna cosita. Ese es el esquema ya casi definido, ¿no? ¿Por qué digo casi? Porque yo lo puse a consideración de ustedes, esto de los parciales. ¿Por qué esto? Para evitar el cuello de botella, Augusto, ayer les expliqué y puse a consideración de ustedes esto, y para evitar que se junten todos los parciales, ¿ves? Todas las evaluaciones finales que generalmente se dan al último de octubre, los primeros de noviembre, y ustedes están locos. ¿Es así, Fede, la argumentación que les di ayer? Sí, Corregime. sí, sí. Y quedamos de Sí. acuerdo en eso. O sea, de juntar acá, hacer el esfuerzo de estos ejes que estamos trabajando y hacer el segundo práctico, que yo ya tengo evaluaciones de ustedes, y el primer parcial para estas fechas. Este parcial, Augusto, Ujú. tiene dos instancias, dos notas. A ver, la primera es el escrito. Si todo está bien y a mí no se me ocurre arbitrariamente preguntarles nada, porque ustedes son los que me interpelan antes de que yo les pregunte, los que tengan en realidad tienen que defender todos. Sí voy a poner el eje en los que más flojos están, en los escritos, para que argumenten.
para que mejoren su cosa, en general. ¿Por qué es esto? Porque es imposible tomarle en tanto tiempo, 100 y algo son ustedes, de los cuales quedarán 90 más o menos. ¿Ando bien de números? 80, sacando los libres y demás. Corríjanme, por favor, Augusto, Agustín. No sé bien cuántos son en total, pero creo que debe rondar ese número. Yo creo así, a ojo de algoritmos de toda precisión. Más o menos, digo, ¿viste? No. ¿Por qué esto? Augusto digo, y les repito a todos, porque primero y segunda semana de noviembre es un cuello de botella que tienen que recuperar, que el práctico que tienen que hablar con el profe, etcétera, etcétera, etcétera. No digo nada nuevo. Para mí, para ustedes sí. Entonces se produce un cuello de botella y profe, no llego, sáqueme un tema, profe, ¿qué es esto? Deme 2 días más, profe. Y es así. Entonces yo quiero tomar la última semana de octubre para trabajar con los que más flojos están, que deben esto, que tienen que recuperar esto, etcétera, pero ya bien focalizado y cargar todas las notas en autogestión. Les expliqué que tengo de abajo para arriba libres, que ya tengo unos cuantos, regulares que no llegan a 7 y promocionales o aprobación directa, creo que dice en autogestión, lo que ya directamente yo envío la planilla de todos, y ahí quedan. Los que están con aprobación directa ya les registran en su número de legajo que está aprobado esto y no me persigan a que les firme la libreta. El documento público es el registro en autogestión. Ahí queda en la memoria del sistema universitario que ustedes están aprobados. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y en los temas, ¿cuáles serían todos los vistos en el Bien. año? Los temas. Bueno, este segundo parcial voy a hacer la crisis en la modernidad, la desigualdad, Ascuy, básicamente la posmodernidad, ¿qué es esto? Son 2 entrevistas, como entrevistas son muy claras. Ascuy estaba en las últimas, entonces 2 de su vida estaba muy enfermo, entonces ya no escribía. 2 de sus discípulos le hacen 2 entrevistas en donde él expresa su pensamiento con absoluta claridad y que se traduce en este libro. Es un opúsculo, una obrita chiquita que se llama Posmodernidad, Cultura y Política. Y si ustedes se fijan en el título, bueno, ¿cuál es el objeto? Está claro, la posmodernidad. Cultura, que ayer ¿no? Les expliqué, el cultivo, la construcción, ¿qué se cultiva acá? La construcción de subjetividad, es decir, el sentido común y política, y eso está cruzado por política. ¿Por qué? Porque hay un juego de intereses. En todo está cruzado por política. Siempre hay un cruce de intereses. El mundo no es angelical. Es la primera definición, no es un mundo de ángeles. Es un mundo en continua tensión. Y la democracia es ese espacio de tensiones. Por eso hay juegos de mayorías y minorías. Un minuto, un segundo. Bien.
Es un juego de mayorías y minorías, de beneficiados y perjudicados, según las ideas triunfantes, y eso se dirime, los griegos dirían en el ágora, nosotros decimos en las urnas. Eso es. Por eso es que haya tanta cuestión, tanta tensión siempre entre estos modelos, y que también atraviesan lo académico, ¿no? Ojo, no se quedan ahí nomás, atraviesan lo académico. A ver, que antes de que sigamos, hago un break, perdónenme, antes que me olvide de esto. Bueno, antes que me olvide. Acá tengo unos cuantos. Mansilla, ¿está? Bueno. Mansilla salió en los Pacheco y Peralta, ya se lo dije ayer. Y nada más. No tengo nada más. Era rastrear tipos que están cursando y no me aparecían en lista. Por favor, díganle a Mansilla, Pacheco Peralta, no sé si los conocen o no con esta virtualidad, que por favor estén presentes. Que vengan a las clases. Yo llevo el registro de eso. Profe, los temas del primer parcial, acá Brenda me dice, ¿son los mismos ejes de los trabajos prácticos? Sí. Nada más que el parcial ya integra y relaciona y correlaciona con los modelos que vimos antes. ¿Te respondo bien, Brenda? Abrí micrófono o chat, no sé, lo que sea. Sí, profe, y le quería preguntar si puede Sí. aconsejarme alguna bibliografía para encontrar más sobre la universidad, porque usted me puso en el TP que faltaba indagar de eso, o sea, las luchas de la universidad y todo eso. Bueno, eso ya pasó, Brenda. Vamos a este trabajo práctico. Dame un segundito, Brenda. Qué sé yo, tendría... Espera, Ope. Sí, anduviste ahí, está aprobado, pero quizá lo que puse es mayor profundidad, ahora me acuerdo, mayor profundidad, es que no sean tan descriptivos. La incidencia de esos movimientos en la vida pública son importantes. Es decir, que a partir de ahí cambió mucho. No te olvides que la reforma, mira cómo está marcado esto, Brenda. ¿Me estás escuchando? Sí, profe. Fíjate esto. Las reformas se hacen en el gobierno de Irigoyen, un gobierno radical, digamos, nacional y popular y democrático. ¿Estamos? Entonces, que amplía esos derechos, acepta eso. Fíjate que no les manda la policía a reprimir a esos estudiantes, para comparar con ahora, sino que esos estudiantes van a pasar a ser en el futuro parte del gobierno de la universidad. A ver, jóvenes, quiero ser clarísimo en esto. Yo primero debo tener en cuenta varias cosas en relación a ustedes. Primero, que son alumnos nuevos, ingresantes, que por esta experiencia de la pandemia no han podido gozar del encuentro, del bar, de tomar mate en la clase, de discutir con los profes, de ir al bar, de hagamos un trabajo y salgamos el sábado, cosas que son absolutamente
normales. Denme un segundo. Dos, que están ingresando, si bien algunos, qué sé yo, a mí me sorprendió muchísimo Augusto, ¿no? Federico Agustín. Creo que no me equivoco, que vos hiciste la pregunta de la dictadura cívico-militar y que yo te observé eso, Augusto. ¿Eras vos? Agustín, perdón, Pedro. Sí, Federico. yo había sido profe. Bueno, me pareció una cosa notable que no es una media generacional, que es muy preciso. Y valoro esto de tu, ¿cómo le llamamos nosotros? De los conocimientos previos a que vienen. Ahí está. Otra cosa, debo tener respeto por ustedes y manifestarme por su respeto. Ustedes no deben dejar de comprender desde el vamos que son parte del gobierno de la universidad, entre otros reclamos que con evoluciones distintas, los que estos muchachos de la reforma del 18 anticiparon, es las formas de gobierno. La forma de gobierno universitario es cuatripartitos, de abajo para arriba, no docentes, estudiantes, graduados y profes. Ese es el gobierno de la universidad. O sea, una república dentro de otra república. Y eso, fíjense, anticipó muchísimos cambios políticos. La segunda, el nacimiento de la Universidad Tecnológica, también es disruptivo. ¿Por qué? Porque que permiten el acceso de las clases populares a la educación superior. Y salen graduados, salen ingenieros, lo cual en la vieja sociedad conservadora produce un choque. Claro, porque era solamente para los ricos. Exactamente, Augusto, exactamente. Exactamente. Entonces sienten que un espacio consagrado, sagrado, dedicado a eso, ahora, perdón por la expresión, voy a usar una expresión bardera y de la calle, es un EG de M. No lo quiero decir porque para no ser grosero, pero ustedes entienden bien. Sí, Entonces, y ahí están los procesos inclusivos hasta llegar a la universidad que nosotros tenemos hoy y que podemos hablar. Y hay un objetivo también que tengo que decirle, que el ingeniero no solo es un experto en determinados rubros, sino que a su vez es un ciudadano destacado. Y yo tengo que mezclar esa tecnología, apoyarla, formarla, incentivarla, con la construcción de ciudadanos bien formados, críticos, en ese sentido. Por lo tanto, todo esto es un ejercicio de respeto. Profe, disculpe la interrupción. Ya hablé con un amigo del centro para resolver mi problema matriculado. Me dijo que esta semana se va a resolver. Agustín Pacheco, abrí micrófono. Sí, profe. ¿Dónde estás? Cámara. Acá estoy. Pará, te voy a contar. Pacheco, Pacheco es, ¿no? Sí. Ya lo tenés resuelto, ya ayer no viniste, te jodiste.
Yo acá te tengo, ya imprimí las nuevas listas, a ver si ya estabas, y ya taché ta. Déjame, Agustín. O P. Ayer les dije. A ver, espera. Peralta y Pacheco, las tengo en los dos, ya está resuelto, Agustín. Bueno, perfecto. Punto. Popov, ¿está? Sí, profe. ¿Dónde estás, cámara, Acá. Popov? Ahora no sé si me ve. Ahí estoy. Ahí está, y ahí te veo. Popov, Agustín. Por eso se me pierde, Fede, a vos. Augusto, Agustín, entendeme la confusión. No hay problema. Popov, me preguntaste que si vos no estabas en lista, yo te contesté. Sí, me Está respondiste y después me perfecto, dijiste que está ya me lo perfecto. resolviste. Claro, ¿y quién te dijo que no estaba en lista? No. No, no, al principio de la clase no habías dicho, No, no habías mencionado a 3 justamente alumnos. ayer, claro, ayer. Bueno, el otro espérame, hay otro más. Pero vos me preguntaste por correo y yo te respondí. Claro, ¿Sí? cuando te enteré del trabajo, ¿Qué? vos me habías dicho que no estaba en lista y yo ahí te pregunté y después lo resolvimos. Uy, No. Y me queda uno libre que no está inscrito, que apareció, por favor, jóvenes estudiantes. Hay alguien, un grupo que metió un tal Colomer. Ese no es alumno, así que por favor lo tachan porque no pertenece. Ya revisé 2, 3 veces sistema con actualizada la planilla. Entonces, poneme la cámara, Agustín Popov. Está mejor que la foto, por eso lo digo. Bueno, listo, ¿está claro? sí, sí. Listo, bueno, no pregunte nada más. Ah, gracias, profe. No es nada, por favor. Yo lo que quiero, ve, ahí está una de las cosas que yo les estoy diciendo. Yo tengo, por más que me rompan los coleoni, yo tengo que comprender todo este proceso. Son alumnos de primer año. El acceso al mundo universitario es muy complejo. Hay una serie de cuestiones, vuelvo a la reforma, de ciudadanos de la República Universitaria, como decía Teodoro Roca, y que ustedes son votantes de 16, 17 años para comparar con la ciudadanía corriente. Bien. Listo, respondo, sigo el chat. ¿Se trabó? Ah, no. Bueno. Entonces, yo todas estas cuestiones, por lo tanto, yo las tengo en cuenta. No es casual que vos siempre me pregunte, digo Augusto, por correo. Yo contento de poderle contestar, hay veces que no puedo y hay veces que... Entonces voy observando hasta su condición, cosa de que no tengan problemas, pues después no están inscritos y resulta que hicieron la evaluación y después cargo la nota y es un don nadie. ¿Me explico por qué insisto tanto en esto? Es decir, los ayudo a construir su ciudadanía universitaria y académica. ¿Se entiende ese concepto, no? Sí, sí. Bueno, es decir, que ustedes han ingresado en otra dimensión y los aprendizajes no son tan rápidos. Muchas veces son vergonzantes, muchas veces de parte nuestra, y me hago cargo, son malas las respuestas. Pero ¿cómo no vas a ver, alumno? Vaya y pregunte. Ese tipo de respuestas yo no quiero dárselas.
yo debo orientar esto y espero que algún día que ocupen mi lugar, porque alguno de ustedes va a dar clase, se acuerde de este profe. Muy bien, volvamos a los temas. Ahí está el mundo posmoderno. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible? Eso lo desarrollé ayer en el esquema de Alain Touraine, en el esquema de, bueno, algo tomé de Ascuy. Y yo creo que también se los dije, el paso a un nuevo Dios, a una nueva forma de economía, que es la economía financiera o la economía de especulación. Nosotros, digamos, hasta la generación de sus padres, ordenábamos nuestras vidas. Este tema del orden lo trabajamos ayer, de poder planificar nuestras vidas. Ustedes de algún modo están planificando, no dejen de tenerlo en claro esto, lo cual no es ninguna garantía de que exactamente sea así. Hay una serie de imponderables que uno no sabe, pero sí, le digo, con un título de grado, con una certificación de grado, ya es otra, hay muchísimas más posibilidades de acceso al mundo laboral. Es decir, de acceder a mejores puestos de trabajo y de mejor calidad de vida. Les decía que ha surgido un nuevo Dios, que es el Dios dinero. En los 70, 80 del siglo pasado, acá en los 90, donde el mundo se financiariza. Es decir, que se gana dinero no con la concepción bíblica que teníamos, ganarás el pan con el sudor de tu frente, sino jugando con el dinero, timbeando, es decir, yendo el que tiene un resto, algún ahorrito, yendo a la bolsa, un plazo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Inversiones? El mundo acá, ¿cómo, Augusto? ¿Serían como inversiones o en vez de trabajar serían como Exactamente, inversiones? llámalo así, que es la palabra precisa. Sí, sí, el mundo de las inversiones. Es decir, que esto también lo señala Ascuy, que hay unos pocos que tenemos acceso a eso, a la información, a formación e información, y resto, y hay una inmensa mayoría, casi textual la frase porque me encanta, dice Ascuy, tipos que son arrojados a la ribera de la historia. ¿Por qué? Porque no pueden manejar una tarjeta de débito, una tarjeta de cobro, etcétera, en un cajero. Ustedes se reirán de eso porque son hábiles, porque ya han nacido con esta cultura. Mi hijo más chico, que tiene 1 año, 2 años menos que ustedes, los maneja de cabo a rabo a esos procesos. Pero también también les dije que nosotros somos beneficiarios de un sistema. Entonces también debemos aprovecharlo. Somos privilegiados en el sentido de acceder a una educación superior teniendo una plataforma de base bien formado. Esto es lo que le reconocía a Federico ayer. Justo metí una palabra y es absolutamente precisa. Eso habla de una serie de formaciones que está por debajo. Y lo otro era lo de Ascuy. Yo les voy a
enviar este texto, que lo tengo marcado, le pido que lo lea, que es muy interesante, para que se llama así, Construir al enemigo. A ver si alcanza a ver el título, ¿no? Sí, sí. Y es de este libro, que es un ensayo que me parece pertinente, una de sus últimas conferencias. Umberto Eco era profe de la Universidad de Bolonia, ¿no? Y el tipo cuenta cómo se ha ido construyendo. No se los mandé todavía ese texto, ¿no? Corríjanme. No, creo que no. El de construir al Bueno, enemigo no. no. Construir el enemigo, sí. En realidad el texto es la construcción del odio. Si yo le tendría que poner un título, diría eso. ¿Qué hace Humberto? Es muy interesante no para que pensemos en la historia y nos quedemos subyugados por la historia, sino los textos. La palabra texto significa tejido. Texto es el participio latino de tejido. Nos habla, si es relevante, nos habla del tejido social actual y cómo se conformó. La operación que hace Umberto Eco es de ir siguiendo cómo se ha construido ese enemigo a través del odio en distintos momentos de la historia. La mujer, qué sé yo, por ejemplo, él dedica causa a los negros. ¿Quién es el enemigo? Lo distinto, lo distinto. Lo distinto sexualmente, genéricamente, estéticamente, políticamente, y por lo tanto no es considerar un adversario, digamos, sino nuestro enemigo. Y ahí digo que está preciso el término, me retraigo, que es preciso. Ese enemigo ha sido construido. Y básicamente el enemigo es lo diferente, es lo distinto a mi sentido común, a mi cabeza, a mi normalidad. Todo lo que venga a alterar eso debe ser eliminado. Es una especie de carcinoma que aparece extraño en el cuerpo social. Por eso tiene que ser eliminado. Los semitas, judíos, árabes, etcétera, que son distintos, le rezan a otro Dios, pero a su vez lo adjetivan con distintas cosas. Son así porque tienen plata, porque esto, que el pueblo se muere de hambre, pero ellos están llenos de plata, son dueños de bancos, de empresas. Y se generó el nazismo. Y acá también pasó. Fíjense ahí, no lo cuenta Tayana. Cuando termina la guerra civil, entre unitarios y federales, entre el puerto y los caudillos provinciales, bueno, llega un pacto. Entonces, Mitre y el general Ángel Vicente Peñalosa en La Rioja, tipo muy culto, muy formado, creo que hablaba 6, 7 idiomas, el Chacho Peñalosa, una imagen distinta del caudillo, era rubio, de ojos azules, una presencia. Bueno, acuerdan con el mitrismo triunfante y dice, bueno, hay que intercambiar los prisioneros. Muy bien. Peñalosa le devuelve todos los prisioneros del mitrismo, ¿no? Y el mitrismo hace lo opuesto. A todos los prisioneros, en vez de devolverlos, los fusila. Entonces, ahí está esta cuestión de ese enemigo. Ni siquiera se cumple con la palabra. Por ahí, miren, les voy a dar mi punto de vista. Muchas veces se habla de unidad nacional, de ponerle esfuerzo. No hay ninguna nación que sea, ninguna, en donde sea unívoca esa palabra.
circunstancias. Después, en toda la construcción de todas las naciones hay enfrentamientos constantes. Enfrentamientos, digo. Ni siquiera tensiones. El norte y el sur de Italia no se pueden ver. ¿Por qué? Porque los del norte, que son, entre comillas, europeos, le dicen a los del sur que son africanos. Acá trabajan y allá son vagos y ladrones. ¿Le suena ese esquema? La barbarie, profe. Es la barbarie, claro. El enemigo está identificado en términos argentinos, ¿no? Sí, la diferencia entre, bueno, entre, qué sé yo, clase social y eso. La forma de Uno vivir considera. también. Porque mientras que... Claro, exacto. Augusto, pero esa forma de vivir depende de las circunstancias Claro, no, históricas, muchas políticas, veces, económicas en muchas las que veces no queda otra. vive. No es casual. Augusto, perdón, Federico. Sí, Disculpa. disculpe, yo lo No, interrumpí. no, a mí. No, que Sí. sí, que muchas veces no es que la gente busca el vivir así, sino que no quedó otra, por ejemplo. Es causa Bueno, eso, de las circunstancias. bueno, lean bien, eso está en Duvet. Duvet es un tipo absolutamente consultado. Y este libro, a ver, déjenmelo ver, este libro es, ya le voy a decir, es un libro nuevo y que vino Duvet acá a Córdoba a presentarlo. Ya le voy a decir la fecha de edición. Título original, bueno, En Francia es del 14. Y acá lo presentó en el año 15. Perdón, la edición argentina el año 15 y acá en Córdoba lo presentó 16 o 17. Es un libro relativamente nuevo. Entonces, donde él trabaja eso que muy precisamente señala Agustín o Federico. Soy yo y mis circunstancias. Son las circunstancias que hacen posible. Por eso siempre les insisto y permítanme que les repita y los harte y por ahí. En ese sentido, nosotros debemos aprovechar todas las posibilidades que tenemos. Y esta es esta vida que se inicia en la vida universitaria, que se inician, bueno, que ya iniciaron, es muy fructífera, ¿no? En su formación. Sí, Augusto. Yo les voy yo lo que les colgué es la introducción, donde está, ¿por qué elegimos esto? Bueno, hay cuestiones que no importan tanto, que es la cuestión francesa, qué sé yo. Fíjense esto que yo les insistí, ¿no? En Francia, estamos hablando ahora, las desigualdades escolares y médicos sociales no desaparecen. Parecen incluso ahondarse a pesar de las sumas asignadas a la educación y la salud. No estamos hablando de Argentina. Y los elevados índices de redistribución dentro de las sociedades nacionales más homogéneas, como la francesa, fíjense, una sociedad homogénea, no una sociedad heterogénea como nosotros, aunque yo diría que también es bastante heterogénea la francesa. Homogénea querrá decir en las relaciones los ingleses. Fíjense esto, dentro de las sociedades nacionales más homogéneas, como la francesa, es decir, económicamente, las desigualdades
Escucha bien, Fede, que es lo que vos decías y acá lo dice de otro modo. Las desigualdades entre los barrios y las ciudades y las regiones parecen un hecho establecido. Algunos territorios contemplan la riqueza y la actividad, mientras otros se vacían. A este ritmo, los países ricos de América del Norte y Europa, escuchen bien esto, volverán a encontrarse frente a las desigualdades sociales comparables a las sociedades industriales previo a la Primera Guerra Mundial. No lo digo yo, no lo dice un argentino, no está contando nuestros problemas. Sigo. Al mismo tiempo, observamos un reflujo de los estados de bienestar. ¿Qué es un reflujo? Una arcada. Lo que nos viene, en los estados de bienestar. Es decir, nosotros nos queda muy poco, pero aún tenemos algo. Por ejemplo, la vida universitaria. Un retroceso de la creencia en la capacidad de las instituciones de garantizar una igualdad social y relativa. En todas las partes se manifiestan tendencias al repliegue, la separación y el hartazgo fiscal no es otra cosa que la negativa, escuchen bien esto, a pagar por quienes presuntamente no lo merecen. Por ejemplo, quienes somos los que sostenemos los sistemas impositivos, no son los sectores más altos de la sociedad. Ustedes dirán, bueno, los pobres no pueden pagar impuestos. Sí, señores, son los que más pagan. ¿Por qué? Porque es el que más consume cuestiones básicas, alimentación, y ese paga con el IVA. Es decir, gran parte de la masa recaudatoria, fíjense lo desigual que es esto, lo pagan los sectores más. Sigo. Me interesaría que lo lean bien esto. Yo les dije que me hagan preguntas para hoy, que lean esto. Háganlo o plántenme por correo. Estaba, profe, por preguntar si el trabajo Sí. lo podía, digamos, la entrega podía ser el miércoles 22, cosa que ese mismo miércoles nosotros hagamos alguna consulta si teníamos. Vendría a ser Claro. la próxima clase. A ver, espera, déjame que lo... Estamos hablando del parcial, ¿no? No, el próximo El trabajo TP. práctico, profe. El próximo trabajo práctico. ¿Sé por qué le puse? Te voy a hacer una confesión, Fede. ¿Sabes por qué lo puse el 20? Porque el 21 es día de ustedes, por eso. No, yo no tengo problema, a mí me da lo mismo. Si eso les sirve, denle nomás. ¿Están de acuerdo? Eso yo lo corro, ¿eh? Un día más, un día menos. No, por eso, ¿Estamos? por el 22. El 22 vendría a ser el Listo, próximo miércoles. listo, no. Era por eso. Listo, entonces lo marco el 22. Listo, no importa. Yo digo, no quería tocarle el día del estudiante, sé que por ahí algunos se juntan entre comillas. Pero no hay problema que sea el 22, no tengo problema. Queda el 22, entonces, jóvenes. Sí, una buena fecha. Sí, para mí está bien. Era eso, yo había pensado en ustedes. Pero bueno, si ustedes piensan mejor en ustedes, mejor. Un día más, un día menos. Yo no les quería dejar ese día. Bueno, fíjense esto. Las regiones ricas
de algunos países como Bélgica, Italia, España, optarían gustosas por la secesión. Muy bien. Y ahí se va el comino, por no decir carco. Esos son los proyectos de unidad nacional. Ojo, ojo, que del mismo... Miren. Se los voy a, antes de seguir con Duvet, voy a retrotraer un poquito a Ascuy. Ascuy utiliza un concepto que me parece interesante, es un concepto bastante desarrollado a principios de este siglo, que es una nueva edad media, un nuevo feudalismo. El feudalismo tecnológico lo dice, ¿no? Exactamente, muy bien, lo has leído, Fede. Sí, un poco pude leer de Ascuy, pero después los otros textos ya menos. Bueno, un feudalismo tecnológico, ¿qué es este? A ver, pensemos en una imagen. ¿Qué es un castillo? Es una fortaleza, ¿sí o no? El castillo como Sí. símbolo del medioevo es una fortaleza. Por lo tanto, todo lo que rodea al castillo son enemigos. No hay ninguna posibilidad de solidaridad. Son enemigos, por lo tanto yo me fortifico. ¿Qué dicen los teóricos de esto? Hay un nuevo feudalismo de alta tecnología. Y eso constituyen, para darle forma y decir de algún modo, son los barrios cerrados, country, etcétera, que tienen un sistema protectivo cuasi militar, es decir, está rodeado de cámaras, controles de acceso, controles de salida, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea es enemigo, ese territorio. Entonces, si la base, fíjense la contradicción, de nuestras sociedades en su carta magna, que es la Constitución, está la libertad, igualdad y la fraternidad. Si el que me rodea minga va a ser mio fratello, mi hermano, es mi enemigo. Entonces no puedo tener ningún principio de igualdad con ese tipo. No es igual a mí, no es igual físicamente, no es igual en mis gustos, no habla como yo, no tiene la misma pilcha, es lo feo. Digo lo feo porque es la categoría que usa Humberto Eco acá. Lo feo es lo distinto. Van a ver cómo se concatenan todos estos puntos. Básicamente piensen, déjenmelo dibujarlo mejor, formularlo mejor, pero la idea es algo así como la construcción de la desigualdad. Ese sería el eje de lectura, cómo ha sido construida esa desigualdad. Pero fíjense esto, ¿no? Las regiones ricas de algunos países, Bélgica, Italia, España, punto suspensivo, optarían gustosas por la secesión. Por doquier aún, en los países más resistentes a las crisis, se establecen movimientos populistas o xenófobos. No quiere decir lo mismo que el populismo acá, ¿no? Eso es distinto. Con derechas cada vez más conservadoras, esto sí. ¿Le suena? Bloquear las políticas sociales. Mientras esto sucede, los partidos de izquierda parecen desarmados a raíz de la distancia que media entre sus principios y la necesaria adaptación al nuevo orden del mundo. Fíjense, en varios países de Europa, entre ellos Francia, la desconfianza se convierte en regla. Se vota poco y se vota en contra. Apenas se cree ya en la política y las instituciones. No más de lo que se cree en la solidaridad de unos con otros. El fraude, la evasión fiscal se denuncian en principio, pero muchos se entregan a ellos
en función de sus posibilidades. Los extranjeros o aquellos a los que se suponen tales se convierten en el origen de todas nuestras desdichas. Cuando más se le temen, más numerosos parecen. Los pobres, se dice, roban a la seguridad social, digamos, traducido al criollo, los planeros, los choriplaneros, etc., ¿no? Los desocupados abusan de sus derechos y los barrios populares se han convertido en zonas de no derecho. Zonas que no hay que ir, barrios a los que no hay que entrar, traducido al criollo. Muchos consideran que es hora de dejar de lado toda la corrección política que nos impide llamar a las cosas por su nombre. Los árabes, los negros, las gentuzas, la puta, puntos suspensivos. Veanlo, es bastante claro y es interesante para pensar esto, para pensar esta sociedad, esta desigualdad. ¿Que es peligrosa? Sí, porque pone en riesgo y fractura a la sociedad. ¿Que eso genera violencia? Sí. ¿Que habla de secesión? Es decir, separarnos de los otros, porque yo no pertenezco a ese país. ¿Qué sé yo? Los catalanes, que es una de las regiones más, quizás la región más rica de España, ya saben ustedes que quieren hacer una nación, no les da el piné, nada más. Y esto lo discutí bastante con unos amigos catalanes. 2. Italia, recién se lo dijimos, hasta se traduce en el fútbol. ¿Sí o no, muchachos futboleros? A ver, ¿quién es futbolero? ¿En qué sentido decís, profe, lo que se traduce el fútbol italiano? Cuando se juega un partido de fútbol, Ramiro, Franco, Sí. es algo más que un partido de fútbol. ¿Sí o no? Sí, eso es verdad. Es muy verdad. A En ver, Italia y en Inglaterra también, ¿o no? Inglaterra no, es distinto, no. Inglaterra ya está. ¿Qué ocurre? El Reino Unido, entre comillas unido, son varias naciones ya que han decidido unirse bajo God Save the Queen, ¿no? Escocia es una nación, Inglaterra es otra nación, Gales es otra nación, e Irlanda es otra nación. Irlanda tiene su mayoría de territorio que es una república independiente, no forma parte del Reino Unido. Pero, en Italia, ¿quién produce? ¿Cuál es la zona rica? El norte, Franco. profe. Muy bien, el norte industrial. Profe, cuando dice eso de la A ver, rivalidad, los futboleros. Sí. sí, habla de Nápoles y Juventud, por ejemplo. Muy bien, El norte contra el sur y aplausos. todo ese problema. Aplausos, Gabriel, aplausos. Les doy este ejemplo para que vea cómo dentro del fútbol, un deporte popularísimo, y el calcio, como le dicen los italianos, no escapa esa lógica. Y cuando veamos fútbol, veamos que hay muchísimos discursos más en lo que circula esta desigualdad. ¿Qué Nápoles? Nápoles es la ciudad de la camorra, de los chorros, no puedes dejar el auto porque te chorean la goma. Es decir, es parte del África, ni qué decir más al sur, en Sicilia. Hay un pasaje de Cinema Paradiso, donde Cinema se desarrolla en Sicilia, el tipo que se va, como muchos de las provincias más pobres argentinas, que muda. Y ese tipo ha ido puesto un negocito, un cine ahí en Sicilia, y juega un numerito a la lotería. Va el tipo y gana la lotería. Y los amigos de él le dicen,
del norte tenía que ser. Claro, Nápoles está al norte de Sicilia, pero no deja de ser tan pobre como Sicilia. Pero fíjense ese concepto, del norte tenía que ser. Ahí está una grieta profunda. Y ahí está, pero es una grieta cultural, no solo económica, hasta estética, pero como dice, lo retoma Fede, no es casual eso, es causal. Nápoles, por ejemplo, era el reino, un reino de Nápoles que dependía de la reina Isabel la Católica. Entonces, el norte rico, opulento, europeo, y el sur pobre, delincuente, miserable, que para lo del norte que le dicen es parte del África. Esta es la categoría. ¿Y quién es el que puso en evidencia esa grieta? A ver si un argentino. Le doy la pista. ¿Quién es el que puso en evidencia? Muy bien. Diego, que era un tipo muy inteligente, de una inteligencia natural brillante, al margen de sus vicios, de sus condiciones, etc. Era un tipo que sabía leer muy bien. Entonces, ¿por qué lo odian a Maradona? Porque Maradona, cuando le gana el campeonato a la Juventus en el norte, ha hecho visible que ese sur también existe. Lo ha colmado de alegría. Y eso es lo que no se le perdona. Fíjense hasta qué punto llega. Otro ejemplo, el sur de Brasil. Brasil es al revés. La parte industrial y desarrollada son las 4 hermanas. Río Grande, San Pablo, Paraná y Santa Catarina. Son 4 estados, los estados del sur. Los estados del sur no quieren, ellos dicen que son la panavia, que es influencia europea, que son europeos, que son blancos, que es industrial, que trabajan, y el norte es fútbol, viña, caipira. Ahí está la grieta. Fíjense cómo se reproduce. En Bolivia, entre el oriente petrolero y el mundo andino. En Alemania, Bavaria nunca ocultó el deseo de separarse del resto de Alemania. Estos son los secesionismos. Y acá hubo un ministro, no les voy a decir quién es, a ver, investiguenlo ustedes, que dijo que había provincias inviables, que tenían que eliminarse las provincias y hacer una sola región, así se ahorraba gastos de estaduales, políticos. Así, había provincias que eran inviables, o sea que no tenían ningún viso de futuro. Y eso está, y esa diferencia está. Hay regiones, el NEA, el NOA, el Cuyum o Cuyo, la Patagonia, la Pampa del centro, la Pampa húmeda y la gran región de la ciudad. Y no forman parte del mismo proyecto. Entonces es muy interesante revisar. Por eso es que yo les insisto mucho en esta cuestión. No me interesa que me recuenten la historia, sino cómo esos procesos no han sido anulados y siguen, de algún modo, nos siguen habitando. Bueno, ahí está la localización de la crisis. Bueno, tarea para mí enviarles, a ver que lo anoto, porque yo también me olvido, la agenda. Les voy a mandar 1 o 2 ejes, no me pregunten si 1 o 2, sino por dónde ingresan. Ese es el sentido, por dónde ingresan al problema.
Pero recién tenía la agenda. Uy. Bueno. Profe, Sí. tengo una duda que es más abstracta, pero estaba Y yo pensando. tengo un montón. Pero voy a prender la cámara. Sí, dime, Franco. Estaba Franco, pensando, ¿no? sí, Franco. Estaba pensando que, bueno, obviamente hoy en día, y hace 1000 años, y hace muchísimos años, que desde siempre ha habido una desigualdad, ¿no? O una grieta. Pero han habido momentos en la historia, como la Revolución Francesa o la Revolución de Estados Unidos, en donde se ha querido instaurar una libertad, esta fraternidad, la igualdad. Y bueno, digamos que no funcionó del todo, porque se ve, bueno, se ve hoy en Y día. para No, a ver, ojo, enviar. funcionó, Sí, yo pero te no escucho. completamente, me refiero. Porque puedes ver, en Estados Unidos no hay igualdad del todo. Hay igualdad, pero siempre se le falta algo. Entonces yo quería saber si estos pensamientos vienen de un lugar, es decir, si lo intentan copiar de otra civilización, o es simplemente una idea de lo que querían. Porque yo me imagino, bueno, otro ejemplo que no tiene nada Y que si ver, yo te digo no lo sé, me intentaría inventar algo entonces. no, yo te voy a dar mi mirada, mi mirada. Yo creo que este tiene que ver con las culturas dominantes, ¿no? Cuando digo culturas dominantes no me refiero a países ni nada, como determinadas corrientes académicas, o sea, nosotros los profes leemos ese mundo, publicamos, y eso tiene un número grande de lectores, que a su vez multiplican eso y lo llevan a fórmulas políticas. Eso es lo que he tratado de describir esto con estos 15 años, estos ciclos de 15 años, estos ciclos generacionales, cuando les expliqué ayer. Uno. Dos, otra parte de a tu respuesta yo lo señalé que hubo periodos virtuosos en la humanidad. Uno de estos porque estábamos al borde de desaparecer después de guerras inmensas con poderío atómico. Entiéndase y gestualmente el quickie, ¿se entiende, no? Sí. Académicamente. Y otra es otra cosa que explica eso son los cambios tecnológicos. Y estos cambios tecnológicos cambian la cabeza, la velocidad de circulación de la información. Cuando digo la velocidad de circulación de la información, digo también el del dinero. Entonces, quien se apropia de esa novedad tecnológica, llamémosle para darle un nombre, Microsoft, originalmente, y su dueño, que nunca me acuerdo el nombre, acumulado muchísimo. Pero también esta novedad tecnológica que hizo favoreció un comercio virtual y favoreció también la deslocalización del mundo industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que fábricas alemanas tradicionales, ustedes sabrán cuáles son las marcas, les conviene producir en los países del este donde la mano de obra es barata. Todos estos aparatos que yo manejo porque tienen un mismo lenguaje, nada más que por eso, eran diseñados y producidos en Estados Unidos. Minga, se hacen en China.
¿Por qué? Porque era más barata la mano de obra. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una deslocalización de la mano de obra, se pierden empresas, se pierden puestos de trabajo. Si yo localizo, qué sé yo, en Haití algún producto, y sí, ganan menos que acá, es decir, incrementan mis ganancias, y eso circula virtualmente. Y eso, no sé si te contesto, y eso ha generado una concentración cada vez más chica, pero mucho más grande de multimillonarios, en detrimento de los estados que ni siquiera pueden controlar la evasión fiscal. La evasión fiscal, yo ni vos lo podemos evadir. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un sueldo que nos permite consumir. Me bajan el martillo del IVA. Pero si volvemos a una sociedad solidaria, que es lo que yo recién les leí, esos tipos que más y mejor deben contribuir para esta sociedad, como bien dice vos, de hermanos libres e iguales, se va esfumando. Es decir, esto que señaló Fede, léelo bien a esto, te va a contestar mejor que yo. Esta nueva era medieval de alta tecnología. Y ahí es interesante a su formación ver cómo se junta sociedad y tecnología. Creo algo de... Con respecto a las grietas, creo que, y esto lo reafirmo, creo que en todas las sociedades quizás ese silencio quedó sottovoce, esas tensiones, pero nunca hubo una unidad verdadera. Siempre hubo tensiones. Yo les comenté que yo estaba convencido que los Estados Unidos, por ejemplo, como naciones, en su origen, en su construcción, la guerra de secesión había soldado un nuevo país vencedor y los vencidos se acoplaron. No, definitivamente no. Fíjense esto de los impuestos. El Tea Party, como se llama, un sector que se opuso en su momento a un impuesto al té, sigue siendo los sectores políticos más refractarios a los cambios y siguen manteniendo ese concepto del Tea Party, de negarse a pagar cualquier impuesto. Y el sur, derrotado en su modelo agroexportador, tabaco, algodón, lo primario, parecido a nosotros, pierde la guerra de secesión, pero sigue reapareciendo cada tanto la bandera confederada. Es decir, que el diseño de unidad nacional se manifiesta en mayorías circunstanciales. Es decir, en determinados gobiernos que revelan uno u otro modelo. No es fácil, lee Ascu y ahí vas a avanzar un poquito más. Chicos, sí, dime. No, que obviamente voy a necesitar hacer unas implementaciones, pero sí, al final, con esto que me dijo, llegué a la conclusión en que no es posible alcanzar una igualdad total y verdadera por, bueno, primero y principal, humanos, pero también porque estas condiciones necesarias para alcanzarlo, que aunque suenen desorbitadas en el momento, bueno, no solo son desorbitadas, sino que cambian todo el tiempo. Entonces, las condiciones para alcanzar la igualdad hace 1500 años
no son las mismas para los que son ahora y cambian constantemente con las ideologías, cultura, tecnología, economía y Sí, muchos etcétera. mira, en algún momento, Augusto, Franco, perdón, en algún momento les dije que yo seguía una línea de un profe inglés que se fue a vivir muchos años, dio clases, escribió en Nueva Zelanda, ¿no? Y dice que la nación, toda nación es una obra en construcción. Nunca es definitiva, siempre está en conclusión. Entonces, esto sí va variando de acuerdo a los momentos de la historia. Hubo un momento virtuoso, yo se los expliqué, que coincide por el quickie que les dije, el fin de la Segunda Guerra, por los movimientos emancipadores en alguna guerra, en construir, casi todos han construido, incluidos nosotros con el primer peronismo, que no es diferente ese programa de lo que se desarrolla en Europa y en Estados Unidos. No es diferente. Ojo, que construye una gigantesca clase media, digamos, para evitar barullos y estas tensiones sociales que se ven hoy. Es decir, integradas, que tengan los elementos básicos y que incluso forman parte de la letra constitucional, el derecho al casa, el derecho a la alimentación, a la familia, a la educación, a la salud, a la vivienda. Son derechos consagrados. Ahora bien, por distintas variaciones políticas en los momentos de la historia, esto se consagra y puede ser posible y en otras puede ser imposible. Es imposible, por ejemplo, hoy, para la generación de ustedes, son más chicos que mi hijo grande, acceder a un determinado bien, etcétera, tienen que pedirle a su padre, pero supongamos que tienen que acceder a pagar un alquiler, paso. Ni qué decirle comprar una vivienda. Un poquito, unos años más van a tener necesidad de satisfacer eso. Entonces, ¿cómo acceden? La relación sueldo, la relación de la paga de los asalariados y la relación de una cuota es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque en esa voracidad, por la desigualdad, por la ganancia, por ese nuevo Dios que se ha entronizado, que es el dinero, mientras un empleado menos gane, yo amplío las ganancias. ¿Qué ocurre? Que no solo eso favorece a las ganancias, sino que se fisura una sociedad con resultados impredecibles, en las consecuencias y en el tiempo. De algún modo, lo señala Ascuy cuando dice que estos son arrojados a las riberas de la historia. Pero un estado de desigualdad, y Ascuy, Dubet también lo dice, es muy peligroso. Dubet dice, recién se lo leí, que son muy parecidas a las condiciones previas a la Primera Gran Guerra. Te contesta Dubet, Franco. Te contesta Dubet, no el profe. Es decir, Gracias. los textos, ese tejido de sentidos, cumplen una función de problematizar más nuestra mirada. Punto. Con eso ya he cumplido los objetivos. Te he respondido en algo, tu pregunta en algo, lo demás no lo sé, muy complejo. Pero esas tensiones atraviesan toda esta modernidad. Y es realmente pornográfico la distancia que me... Por lo tanto, la primera víctima es la seguridad.
Listo. Ahora entiendo ese saludo que me costó muchísimo entender. Muchísimo. Chao, profe, cuídese. Chao, papi, cuídate. Dijo, cuídate de qué, ¿qué querés que haga? Gimnasia, que vive en el gimnasio, que viva sano. Fíjense eso. Pensemos esa frase que la decimos sin pensarlo. Un poco te responde esa pregunta. Nuestra seguridad, es decir, lo virtuoso de la convivencia en el que una mayoría social tenía accesos a bienes de derechos humanos, qué sé yo, vivienda, agua, servicios, educación, salud, alimentación, lo básico. Hoy está en crisis. Globalmente. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Vayan leyendo y nos vemos el miércoles. El miércoles, sí. Vayan leyendo, sé que son lectores hechos. Gracias, Hugo, que tu mirada futbolera cubrió toda la academia. Gabriel, Hugo, ¿qué? No, de nada, profe. Sirve para algo en el juego todo el día. ¿Viste? ¿Soy hincha Belgrano, vos? No, yo soy de Boca. Encima No, Bostero. no. Sí, no, esa foto es de... O sea, dos jugando. Yo soy pecho frío, ya les dije. Gallina es doble pechuga. ¿Se entiende, no? Soy de Talleres y soy de River. Y soy un hincha abstracto. Ya ni sufro ni dejo de sufrir nada. De chico, digamos, me quedó eso de chico. Bueno, pero también es una buena entrada a las problemáticas, no son casuales. Por ejemplo, esto que le dije a Gabriel de su aporte, que lo localizó perfectamente. Por ejemplo, entonces yo les expliqué el vínculo entre la influencia inglesa y los clubes, cómo surgen alrededor del ferrocarril. Pero si nosotros pensáramos eso en España, por ejemplo, el Barcelona y el Madrid sería una tensión entre la monarquía y la burguesía. Barcelona Cataluña en general es industrial. Y Madrid es clase política cooptada por la monarquía. Entonces eso explica los trasfondos de cómo representa el fútbol esa tensión, ¿no? Bueno, los dejo. Dale, profe, nos vemos. Una pregunta, he sido claro. Augusto, no me haga más preguntas. No, te saludo, ¿no? No, puedes preguntar, te cargo. Franquito, Marín, nada. Fede. Todo claro. Bueno. Yo ahora voy a leer un poco, voy a terminar de leer material y cualquier cosa le consulto por mail. Sí, consúltame. Sí, yo tengo el mail en el teléfono, si no tengo cualquiera de estos dispositivos, siempre por ahí van a ver que les contesto. Si es rápido, desde el teléfono. O sea, si es más largo, no. Ya ver el teléfono, no, una consultita rápida, sí, pero en general les respondo rápido. Che, abrazos y bueno, lean esto. Ya les voy a mandar el texto ese de Humberto Eco, que les dije, no se los quería mandar. ¿Qué hace Humberto Eco? Realiza la construcción
del enemigo en distintos momentos. ¿Quién es el enemigo? Lo feo. ¿Qué es lo feo? El negro. ¿Quién es el enemigo? La mujer. La mujer. ¿Por qué? Porque son brujas. ¿Quiénes son los enemigos? Los que rezan a otro Dios. ¿Quiénes rezan a otro Dios? Los judíos. Bueno, pero los judíos manejan bancos, son los que se quedan con la guita. ¿Y quiénes son los otros? Los árabes. ¿Por qué? Porque son semitas y tienen mucha guita y son terroristas. Esta es la composición en esquema del enemigo, del odio. Es decir, el odio es al que es distinto. Saludos.